Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que corresponde a la primera semana. Y primeramente voy a mandar saludos a la doctora Iris Galindo, quien fue mi docente cuando yo estaba en primer año. También mando saludos a todo el personal del Hospital Cochabamba y saludos a todos los que están viendo este video. Entonces vamos a ver el tema de la fecundación. Vamos a encontrarnos con dos términos, fecundación o fertilización, y nos preguntamos, a menudo se utiliza como sinónimos, sin embargo, tienen significados diferentes. Fertilización significa la unión de los gametos que dará lugar al cigoto, y fecundación es el sitio donde ocurre la fertilización, teniendo así una fecundación interna que ocurre en la mayoría de los mamíferos y en el ser humano, teniendo también una fecundación externa que ocurre en la mayoría de los peces, que óvulo y espermatozoide se van a encontrar fuera del cuerpo. Hoy en día vamos a llegar a un concepto que nos dice que la fecundación es el proceso a través de la cual se fusionan los gametos. Esta se lleva a cabo en la región ampular de la trompa de Falopio. Vamos a conocer a los gametos tanto femenino y como masculino antes de hablar del tema. Tenemos al ovocito secundario con su membrana o zona pelúcida, que está de color rojo. También tenemos a las células de la corona radiada, que está unida por una matriz a la membrana pelúcida. También tenemos ahí el núcleo del ovocito secundario y también tenemos el espacio perivitelino. Si nos acercamos nosotros a una pequeña parte de la membrana pelúcida, vamos a ver que está compuesto por glucoproteínas sulfatadas, teniendo desde la CP1 hasta la CP4. La CP2 y la CP3 van a formar unidades básicas que luego se van a polimerizar en polímeros largos o filamentos largos que van a estar unidas por la CP1 y la CP4. Aquí les tengo marcado de color azul a la CP3. ¿Por qué? Porque es muy importante. Esta CP3 contiene una molécula de ácido ciálico a la cual se van a unir los receptores del espermatozoide. Tenemos también al gameto masculino, que todos los conocemos, a los espermatozoides. El espermatozoide está compuesta por una cabeza y por una cola o flagelo. Al mismo tiempo vamos a tener que la cola va a tener diferentes piezas: una pieza de conexión o cuello, una pieza intermedia de unión, una pieza principal y una pieza terminal. La cabeza va a albergar al núcleo y también al acrosoma. El acrosoma va a tener diferentes partes: una membrana acrosomal interna que va a estar mirando hacia el núcleo y una membrana acrosomal externa que va a estar mirando a la membrana plasmática, o también llamada membrana periacrosomal. El acrosoma nos va a delimitar ciertas regiones de la cabeza, teniendo así una región anterior, una región posterior, o también llamada región postacrosomal, y entre ambas va a estar el segmento ecuatorial. Nos preguntamos, ¿qué es la eyaculación? La eyaculación es la expulsión de un fluido biológico a través del pene, que ésta va a estar compuesto por espermatozoides y plasma seminal. Este fluido biológico es conocido como el semen.
Los espermatozoides tienen que sufrir ciertas maduraciones. Cuando están en el testículo, en los túbulos seminíferos, estas van a madurar morfológicamente, sin embargo van a ser inmóviles. En el epidídimo, estas van a sufrir una maduración bioquímica y van a adquirir la capacidad de ser móviles. Posteriormente van a pasar por los conductos deferentes, por un paso rápido, y van a mezclarse con la secreción de las vesículas seminales y la próstata. Las vesículas seminales van a secretar un líquido alcalino compuesto por fructosa y prostaglandinas. La próstata va a contener una secreción ácida compuesta por ácido cítrico, fosfatasa ácida, zinc e iones de magnesio. El espermatozoide tiene que continuar su camino a través del tracto reproductor femenino hasta el encuentro o hasta el lugar del encuentro de los gametos. Entonces, los espermatozoides van a ser depositados en la vagina, donde vamos a tener 100 millones aproximadamente por mililitro. Muchos de ellos van a morir debido al pH vaginal, que es 4.3. Sin embargo, con la mezcla del semen, que tiene un pH de 7.2 a 7.8, van a conseguir un pH hasta de 7.2. Sin embargo, este pH se va a mantener por unos minutos de 6 a 6.5, un pH óptimo para que muchos espermatozoides sobrevivan y continúen su camino, teniendo así solamente 10 millones de espermatozoides que sobreviven. Posteriormente, los espermatozoides tienen que pasar por el cuello uterino, donde se encuentran con el moco cervical y pueden encontrarse con dos tipos de mocos. Puede ser moco G o moco E. Durante los días 9 y 16 del ciclo sexual femenino, el moco E abunda, y este moco E es un moco de consistencia filante que va a ayudar a que el espermatozoide continúe su camino. También se van a encontrar con las criptas, donde van a servir como almacenamiento y liberación de los espermatozoides. Ya a este nivel, ya solo vamos a tener 1 millón de espermatozoides que han sobrevivido. Continúan su camino a través del útero, y este paso por el útero o este transporte lo hacen a través de la contracción del músculo liso, es decir, del miometrio. Y aquí ya seguimos reduciendo el número de espermatozoides a 100.000 espermatozoides. Los espermatozoides van a continuar su camino por las tubas uterinas, donde estas se van a acumular en el istmo y van a hacer una reacción con el epitelio de las tubas uterinas. Se van a unir alrededor de 24 horas. Y es momento de que su reducción baje mucho más, a 10.000 espermatozoides. También es momento de hablar de la capacitación. ¿Y qué es la capacitación? La capacitación es el periodo de acondicionamiento que experimentan los espermatozoides, donde adquieren la capacidad de fertilizar. La capacitación es realizada a medida que los gametos ascienden por el tracto reproductor femenino y se caracteriza por cambios bioquímicos y
biofísicos, que éstas van a modificar la superficie del espermatozoide, el pH intracelular y también va a estimular la transducción de señales. Va a tener dos fases, una fase de eliminación de colesterol y otra fase de eliminación de glucoproteínas. En la fase de eliminación va a haber una entrada de bicarbonato y también de calcio. Esto va a ayudar a la remodelación de la superficie celular, cambiando su permeabilidad y también aumentando su captación de oxígeno. En la siguiente fase va a haber una exposición de los receptores de la membrana periacrosómica que reconocen a la CP3. Se dice que estos cambios son contrarios a la maduración. Hay una disminución de colesterol, una apertura de los canales de calcio y una pérdida de glucoproteica. Vamos a ver que también va a haber un periodo de hiperactividad causando la liberación de los espermatozoides y también la penetración del moco del istmo. Esto va a provocar cambio en el patrón de movimiento y la intensidad de batido del flagelo o de la cola. La capacitación va a terminar cuando comienza la reacción acrosómica, que quiere decir que solamente los espermatozoides que se han capacitado van a sufrir o van a realizar la reacción acrosómica. Por otro lado, vamos a ver que los espermatozoides también responden a la progesterona derivada del cúmulo, quimio y atrayentes que emanan del líquido folicular y las células cumulares. También responden a gradientes de temperatura, que quiere decir que cuando la temperatura aumenta, los espermatozoides van a adquirir mayor movilidad. Entonces, al sitio de encuentro de los gametos, que es la región ampular de la trompa de Falopio, solo llegan unos cientos, 200, 300 los que van a llegar. Ahora vamos a hablar del encuentro de los gametos, que es el inicio de la fecundación. Entonces vamos a hablar de las fases de la fecundación, teniendo tres fases. Una fase de penetración de la corona radiada, una segunda fase de penetración de la zona pelúcida y la tercera fase de la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. Comencemos con la primera fase, que es la penetración de la corona radiada. Los espermatozoides van a establecer contacto con las células de la corona radiada y teniendo su acrosoma intacto. Sin embargo, ellos van a avanzar a través de la hialuronidasa que se encuentra en su membrana periacrosomal, que es de origen no acrosómico. Continuando su paso, van a construir una especie de túnel para deslizarse a través de las células de la corona radiada, avanzando impulsado por la fuerza mecánica de sus colas, también por los movimientos de hiperactivación. Ya en la segunda fase vamos a hablar de la penetración de la zona pelúcida, donde los espermatozoides se van a unir y van a realizar un reconocimiento. Esto lo van a hacer a través de receptores que se encuentran en la membrana plasmática y van a reconocer a la molécula CP3. Este reconocimiento y adhesión es especie específica. Una vez realizado esta unión, van a realizar la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es un mini capítulo que lo vamos a ver. Está dada por la entrada de calcio, entrada de sodio y la salida de hidrógeno. Esto va a causar sitios de unión entre la membrana
acrosómica externa y la membrana periacrosómica. Entonces va a haber sitios de fusión, formando vesículas, también poros, a través de la cual todo el contenido del acrosoma va a ser vertido hacia el exterior, y de esta manera va a seguir avanzando, va a seguir penetrando la membrana pelúcida. Sin embargo, vamos a ver que la membrana acrosómica interna se va a quedar. En ellas va a haber receptores de membrana y también va a haber enzimas asociadas a la membrana acrosómica interna, que estos van a seguir ayudando a que penetre la membrana pelúcida. Entonces, continuando, la reacción acrosómica también va a ayudar a la denudación, que es el desprendimiento de la corona radiada. Va a seguir continuando con la penetración de los espermatozoides a través de sus receptores de la membrana acrosómica interna y reconociendo a la CP2. También van a ser impulsados por sus movimientos de sus colas. Una vez que el espermatozoide haya penetrado la membrana pelúcida, se va a fusionar con las membranas celulares del ovocito, y el ovocito va a responder de las siguientes maneras: de bloqueo de poliespermia a través de un bloqueo rápido, también conocido como reacción cortical, y un bloqueo lento, conocido como reacción de zona. También va a reanudar la segunda división meiótica y también causará la activación metabólica del ovocito. Veamos la tercera fase en estos pequeños dibujos. Acá tenemos a la membrana pelúcida, tenemos al espacio perivitelino y también tenemos aquí a las vesículas corticales. Y aquí tenemos al espermatozoide que continúa su camino. El espermatozoide va a realizar una zona de contacto con la membrana plasmática del ovocito. Realizando este contacto, va a despolarizar la membrana plasmática del ovocito, llevándolo a +10 a ambos lados. Esto lo va a realizar a través de la permeabilidad del sodio, teniendo así el bloqueo rápido de la poliespermia. ¿Por qué rápido? Porque este cambio de voltaje que se da en la membrana plasmática del ovocito va a ser de 2 a 3 segundos y va a abarcar toda la membrana plasmática del ovocito. Sin embargo, va a durar solamente 5 minutos, con lo cual va a ser suficiente para que se establezca el siguiente bloqueo. El espermatozoide va a seguir penetrando al ovocito, el cual va a causar la activación de receptores asociados a la proteína G. Estos receptores van a causar que el calcio que estaba en el retículo endoplasmático se libere y así el calcio aumente dentro del citoplasma del ovocito. También se va a activar el intercambiador sodio-hidrógeno. Esto va a causar la exocitosis de vesículas corticales, y estas vesículas corticales van a cambiar la conformación de la membrana pelúcida a través de hidrólisis e hidratación. Las enzimas van a hidrolizar a las moléculas de unión CP2 y CP3, y también va a haber sustancias que van a hidratar y van a conformar la membrana pelúcida.
teniendo así la reacción de zona o bloqueo lento. A medida que va penetrando el espermatozoide, el ovocito, vamos a ver que el mismo aumento de calcio que se dio a un inicio va a dar lugar a la reanudación de la segunda división meiótica, que nos dará, por un lado, un segundo polocito y al óvulo. También, por otro lado, el aumento de calcio va a realizar la activación metabólica del ovocito, aumentando el pH y aumentando el metabolismo oxidativo. Esto lo vamos a ver a través de pequeños dibujos igual. Vamos a ver acá al núcleo del ovocito secundario. Acá tenemos al núcleo del espermatozoide y la entrada del espermatozoide va a causar la creación del corpúsculo polar, en este caso el segundo corpúsculo polar, teniendo así al óvulo con su núcleo y sus 23 cromosomas. El núcleo del óvulo va a conformar el pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide va a conformar el pronúcleo masculino. Entonces, ambos pronúcleos se van a tornar esféricos y se van a dirigir a la región central, donde sus cromosomas se van a desenrollar y su ADN se replica, es decir, va a duplicar su ADN. A esta etapa la vamos a conocer como ovótide, dándonos la señal de que se han formado ambos pronúcleos y estos pronúcleos están listos para fusionarse. Morfológicamente, los pronúcleos tanto femenino y masculino son indistinguibles a la vista. Cuando los pronúcleos se colocan uno muy cerca del otro y estas van a perder sus cariotecas, es decir, sus membranas nucleares, a este proceso la vamos a conocer como singamia. Una vez que pierden sus cariotecas, sus membranas nucleares, estas se van a unir dando lugar al cigoto. También vamos a ver que cuando los cromosomas ya duplicados se condensan y se van a ubicar en la zona ecuatorial del cigoto, la vamos a conocer como anfimixis. Esto representa la mezcla de los cromosomas paternos y maternos, y la anfimixis representa el final de la fecundación. Con ella dará comienzo a la primera división mitótica del cigoto, llamada segmentación o clivaje del cigoto. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación o cuáles son las consecuencias de la fecundación? El principal resultado de la fecundación es la formación del cigoto. También tenemos otros resultados, que sería el restablecimiento del número diploide de cromosomas a 46 cromosomas. Por otro lado, tenemos la determinación genética del sexo, puede ser femenino o masculino. Y por último tenemos al inicio de la segmentación o clivaje. Esto gracias a la activación metabólica. Ahora vamos a ver un poquito, vamos a explicar por qué ya no subía muchos videos. Durante estos años he pasado por momentos difíciles, momentos complicados. Sin embargo, este año vamos a continuar con la subida de más contenido. Les invito a los que no están suscritos todavía en el canal a suscribirse, activar la campanita para que así tengan una notificación de que subí un nuevo video. Y a los que quisieran seguir ayudándome a seguir subiendo este tipo de contenido, les dejo mi contacto. Gracias.